Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video tutorial de Estudia. Bienvenidos al aprendizaje de tres nuevos conceptos. Primero veremos la idea de que si un rival nos ataca en un flanco de rey, o bien en el flanco de dama, en un lateral, nosotros en la medida de lo posible debemos de intentar romper en el centro. O lo que es lo mismo, ataque lateral, ruptura central. Dicho. Esa frase está muy bien, pero a veces no se puede realizar esa ruptura central. En ese caso habrá que buscar contrajuego en el otro flanco. Segundo punto a tener en cuenta, el valor relativo de las piezas. Todos nos dicen cuando empezamos un alfil y un caballo vale 3 puntos, la torre vale 5. Bueno, no siempre es así. En esta partida de hoy que os vengo, veréis cómo un alfil y el caballo juegan mucho más que una torre. El alfil juega más que la torre, el caballo juega más que la torre. E incluso ambos piezas, alfil y caballo, van a jugar más que las dos torres. Y un tercer idea o planteamiento es un golpe táctico que os voy a traer. A ver si sois capaces de resolver un golpe táctico. ¿Por qué? Porque la táctica es muy importante. Táctica, táctica, táctica. Hay que practicar esa táctica. Vamos pues con la partida. Carlsen, campeón mundial, vuestro jugador preferido, 2881 de Elo, noruego, se enfrenta a, también conocido, es un duelo en la cumbre típico, contra Caruana. 2773 de Elo. Se han visto las caras en innumerables cantidad de veces. Pues bien, el torneo de ajedrez es el Chess 960, o lo que es lo mismo, un torneo de ajedrez especial donde se sortean la posición inicial de las piezas. Esa es la peculiaridad de este torneo. De esa manera evitan, en la medida de lo posible, la teoría. Nadie quiere o puede plantearse la idea de pensar o calcular teoría de 960 posiciones distintas. Nadie, ¿verdad? Caballo F3 juega Carlsen, G6, Caruana, G3, Carlsen de nuevo. Bueno, ¿cuál es la idea? Evidentemente activar el alfil de H1 y de H8. Y fijaros como en cierto modo, después de toda esa diagonal, detrás de toda esa diagonal, al final del todo, tenemos las damas, tanto blanca como negra. ¿Vale? C5, luchando por el centro, a lo que Carlsen hace esta jugada de 3 con la intención de poner en juego ya su alfil de la casilla E1. ¿Y por qué? Porque lo quiere cambiar por el alfil de H8, que es mucho más poderoso, mucho más fuerte. Y además dice, si lo cambio alfil por H8, yo voy a sacar el caballo a la casilla C3, me va a dar un tiempo de desarrollo. Y para encima elimino un alfil fuerte de la casilla H8. Buena idea, buena estrategia, pero Caruana lo ve y dice, pues yo no voy a cambiar alfiles. Y juega caballo F6. Bueno, y aquí después de la jugada caballo F6, pues las blancas toman la decisión de realizar el enroque. Sí, en este tipo de posiciones, en este torneo de ajedrez, se puede realizar el enroque. Al igual condiciones que con un ajedrez clásico. Bien, el rey y la torre no se pudieron haber movido. Tienen que estar en la posición inicial de cuando empezaron la partida. Bien, ¿cómo se realiza el enroque? Pues simplemente el rey y la torre acaban en la posición donde deberían. Bien. Bueno, seguimos. D6. Que juega en este caso, pues el negro. Caballo B de 2 por parte de las blancas. Ahora que las negras juegan alfil A de 7. Ya empieza a vislumbrarse la idea de que las negras también se quieren realizar el enroque, en este caso largo. Bueno, las blancas dicen B3, potencio la dama y el alfil y me voy a quedar yo con la diagonal, ya que el alfil de H8 ahora mismo está disputando la diagonal con el alfil de C3. Fijaros cómo las blancas en un momento determinado incluso podrían esconder el alfil en la casilla B2 y se van a quedar también con otra diagonal muy fuerte. Las negras responden con la jugada de 5, precisamente para limitar los movimientos del alfil y de la dama. Quieren controlar esa diagonal. El problema es que sí, delimitan en cierto modo ambas esa diagonal, las negras,
A1, H8, el alfil de C3 se restringe, pero es que el problema que tiene es que el alfil de H8 también se restringe. Ambos alfiles juegan menos. Bueno, las blancas juegan caballo C4, aprovechando y presionando sobre el punto D6, a lo que las negras continúan con dama B8. Defienden el peón de D6 y además aprovechan ya para intentar desarrollar. Y las blancas juegan una 4. ¿Con qué intención? Con la intención de evitar B5 de las negras, que expulsarían el caballo muy bien colocado por otra parte de C4. Bien, dicho esto, pues las negras toman la decisión de enrocarse. Y con buen criterio, ¿verdad? Hay que enrocarse. Ahí está. Las negras realizan el enroque. Bueno, las blancas dicen juego E3, controlo la casilla de 4 y las negras responden esta jugada alfil H3. Bueno, fijaros que un plan muy positivo por parte de las blancas es intentar jugar F4. ¿Para qué? Para abrir toda la diagonal A1, H8. Porque ahora está la dama y el alfil generando mucha presión sobre el punto F6. Si yo en cierto modo consigo jugar un F4 y cambiar F por E5, la torre blanca pasaría a jugar muchísimo. Y esa es la idea que tiene el alfil de H3, expulsar a la torre blanca de esta casilla. Bien, torre F, E1, H6. Bueno, una jugada quizá que evite caballo G5 única y exclusivamente, una jugada profiláctica para evitar ese caballo G5, pero tampoco tiene mucho sentido. Caballo F a D2, nos quitamos de ahí y ya estamos amenazando con ideas de un F4 si se tercia. Torre CD8. La torre a la columna central, empujando o con ideas de ya de jugar un D5 si se tercia. ¿Qué juegan las negras? Las blancas, perdón. Pues torre L1. Esa torre de C1 está totalmente pasiva, no juega nada, presiona sobre el punto C2, no está pasiva. Torre B1 con la intención de abrir ya columnas e empezar ya a realizar un ataque sobre el flanco de dama. Fijaros cómo las negras se van a preparar a atacar en el flanco de rey. Por tanto, las blancas deberían de comenzar a idear la idea de plantear la idea de atacar en el flanco. Dama C7, se quita la dama de la columna B, por lo que pueda pasar, a lo que las blancas deciden jugar un E4 y cerrar la posición. Bueno, el problema que tiene este 4 es que cede la casilla de 4, definitivamente para el caballo de C6. Y como no, las negras lo aprovechan. Caballo de 4. Y aquí empezamos a tener ya toma de decisiones. Este alfil antes jugaba mucho, de C3. Pero el alfil ahora de C3 juega. Está restringido por los peones negros, D6 y E5 y C5 si queréis también. Y por el caballo de D4. Y este caballo de D4 también juega mucho. Con lo cual hay que ir ya planteándose la posibilidad de cambiar el alfil por el caballo. Pero Carlsen primero juega este caballo E3 con el fin de reubicar sobre todo el caballo de la casilla D2. Que parece que no tiene tan buenas casillas. Por lo tanto, el caballo de este, que está ahora situado en E3, va a intentar controlar la casilla de 5. Y el otro caballo se va a ir a C4. Alfil E6. Una vez hecho el daño y que le ha obligado a la torre blanca a desplazarse de F1 a E1, las negras retiran el alfil a la casilla E6, siguen controlando en una posible jugada de 5 y bueno, el alfil ahí pues está bien colocado. Fijaros cómo poco a poco, queramos o no, la posición se tiende a normalizar y a jugar un ajedrez normal. Caballo de C4, lo que os decía. La idea va a ser en todo momento controlar la casilla de 5 por el caballo de 3 y este otro caballo, por lo tanto, de D2 que estaba pasivo, estaba mal colocado, lo situamos sobre C4. Caballo H7, brillante jugada que lo que persigue es un plan. ¿Y qué plan es? F5 para F4, avanzar el peón de F y colocar el caballo en la casilla G5. Aparte, se quita el caballo de esa columna F para poder avanzar el peón. Alfil por D4, C por D4, la toma de decisión ya estaba clara, hay que eliminar ese caballo de D4, es muy poderoso y el alfil de C3 ya no está haciendo nada, lo cambiamos, algo que ahora las blancas ya sitúan el caballo en la casilla de 5. Y las negras toman la decisión de cambiarlo. Bien, es cierto que el caballo de D5 es una máquina, es muy fuerte, pero también
el alfil de E6 es fuerte, es muy bueno. Y el hecho de cambiarlo va a implicar que automáticamente todas las casillas blancas van a quedar débiles. Alfil por D5, E por D5. Fijaros que hay alfiles de distinto o de diagonales distintas. El alfil de H1 corre por diagonal clara, blanca. El alfil de H8 corre por diagonal oscuras, negras. En este tipo de posiciones debemos, en la medida de lo posible, controlar las casillas, las diagonales de nuestro color. Alfil de casillas blancas, hay que dominar las casillas blancas. Y las negras, alfil de casillas negras, dominar las casillas negras. Parece más sensato, más fácil que el alfil de casillas blancas se vayan a dominar las casillas blancas. ¿Por qué? Porque no hay alfil de casillas blancas de las negras. Bien. Y además, después de ese cambio, las negras pierden la pareja de alfiles. Quizá dama de 7 era una jugada más posible. Bueno, otro inconveniente que tiene ese cambio es que ahora se acaba de ceder la casilla E4 para las blancas. Si las negras toman la decisión, como tal parece el plan, la idea de jugar un F5, F4 y tirar toda la peonada para adelante con el caballo en G5, esta casilla E4 va a ser muy, muy interesante para el alfil de H. Fijaros cómo sucedió la partida de ajedrez. E por D5, F5 de las negras. Bien, ahí lo tenéis, F5 de las negras, C3 inmediatamente. Como digo, el plan de las negras es atacar en el flanco de rey, ataque lateral, ruptura central inmediata, C3. ¿Tiene un inconveniente? Sí. Posibilita que el alfil vaya a jugar, más aún si cabe, porque al expulsar el peón de D4, como se ha cambiado, las negras ya tienen toques con la idea de jugar E4. Pero claro, después de 4, después de que me quite el peón de 4 hay que cambiarlo y ahora las blancas se van a quedar con una columna muy guapa. Y el alfil de H8, que parece muy fuerte, y lo es, también es un alfil vacío. También es un alfil vacío. Y hay que tenerlo en cuenta. Es alfil negro, muy poderoso porque domina toda la de gran diagonal, pero no ataca nada. Y ahora esa torre, pues ya empieza a ponerse con posibilidades de ir a E6. Bien, por lo tanto, este E4 que parece muy, muy interesante, no parece tanto, ¿verdad? Parecía muy interesante, pero después de dama de 2, el alfil no juega tampoco tanto como pensáis, y la columna S va a abrir. Por lo tanto, las negras dicen, voy a quitarme de esta columna, me voy a F7, presiono sobre el punto de 5 y ahora sí estoy amenazando el 4. Pero la diferencia está es que después de 4 me voy a comer el peón de D5. Claro, las blancas dicen, cuidado, ese dama F7, E4 molesta mucho. Pues me retiro a D2. Me quito de la gran diagonal. Y si las negras quieren jugar un E4, para intentar comerse el D5, después de D por E4, el dama ya estaría defendiendo el peón de D5. Es una forma indirecta de defender el peón de D5. F4, comienza, como digo, el plan de las negras era ese. Ataque en el flanco de rey. El problema que hay es que cede la casilla E4 para un alfil. Y ese alfil es tremendo en esta casilla. Daros cuenta que una de las amenazas posibles es F3. Y eso conllevaría, y después de esta jugada de F3, conllevaría a dejar un alfil en una casilla, el alfil en una casilla nefasta, ya no podría jugar más después de la jugada de F3, por lo tanto hay que evitarlo. Y esta jugada que estoy empeñado en hacer, que es G por F4, pues no es buena, no es correcta. Primero porque debilito todo el enroque, y segundo porque aparte de que puede tomar de D E por F4 y abrir toda la de gran diagonal, también las negras podrían comer dama por F4. Y estamos abriendo la columna para la dama y para la torre. Por lo tanto, muy, muy peligroso abrir esa columna o jugar ese G por F4. ¿Qué hacen las blancas? Alfil E4. Una pieza bien colocada en el centro, bueno, y bien ubicada, prácticamente estropea toda la posibilidad de ataque de las negras. Una pieza bien colocada, defensiva, suele llevar al traste el ataque del contrario. Al igual que una pieza mal colocada, suele ser un handicap tremendo, tremendo para la posición y suele conllevar la pérdida. Pues en este caso,
Con el alfil en E4 las blancas están más que contentas. Caballo G5, hay que tratar de eliminar ese alfil de E4 y además controlamos la casilla H3 y F3. Las blancas dicen dama de 2, dama de 2. La dama de 2 a E2. ¿Qué es lo que pretende? Control de las casillas blancas. Blancas, blancas, blancas. Control de casillas blancas. Las blancas quieren jugar la dama blanca a la casilla G4. Y controlar, ya que insisto, yo utilizo mucho la palabra blanca, pues controlar las casillas blancas. ¿Y por qué queremos controlar las casillas blancas? Porque el negro no tiene alfil de casillas blancas. Fijaros cómo la palabra blanca sale constantemente. ¿Por qué? Porque es el kit de la cuestión. Dama de 7. Hay que controlar ese dama G4. Rey H1. Bueno, el rey se quita de aquí porque hay un plan blanco que es tratar de jugar G4. Entonces lo que quieren las blancas es jugar un torre G1 para intentar activar esa torre a una columna abierta. Bueno, torre F6. Defendemos el peón de G6, defendemos el peón de D6, pero parece complicado que la torre negra vaya a pasar por aquí. Torre G1, lo que quieren las blancas es bloquear el rey, el flanco de rey rápido. Torre, a lo que las blancas ya juegan G4. Ya han conseguido su objetivo. Jugar ese G4. ¿Sí o sí? Las negras ahora, después de F3, no podrían comer en G4. Juan, este caballo, Carlsen con buen criterio dice, ¿mi torre de G1 está jugando algo? No. No tiene columnas. Quizá la única columna va a ser C. Podría llegar a jugar en un futuro, doblando las torres, una torre en C2, otra torre en C1. Pero también el caballo de F4, el caballo en F4 va a hacer mucho daño. Entonces, este caballo relativamente puede llegar a jugar mucho más que la torre de G1. Y con esta jugada, las blancas, F3, paraliza todo tipo de ataque negro. Lo bloquea, flanco de rey. Y las dos torres de la columna F están muertas de risa ahora. No hacen nada. Y el caballo de H3 ya no puede ir a la casilla F4. Sí, me diréis, oye, es que se acaba de dejar una calidad, o ha sacrificado una calidad, el blanco. Sí, pero es que el caballo de H3 juega mucho más que la torre de G1. Si no, ojo, llegaría a jugar mucho más que la torre de G1. Por lo tanto, cambio, y este alfil de 4 y el caballo de C4 juegan mucho más que las dos torres negras. Es que las torres negras están totalmente pasivas. Fijaos, las negras tienen que jugar tristemente G5. Bloqueando más si cabe la estructura. Claro, la blanca está amenazando G5. Muy molesta. Por eso, el negro dice, tengo que jugar G5 para bloquear. Pero fijaros que alfil de H8. Y fijaros el alfil de E4, la diferencia. El alfil de H8 está muerto. Están todos los peones. La única posibilidad es llevarlo a F6 para llevarlo a D8. Quizá el único plan. Y luego, si queréis, a B6. Claro, son unos cuantos tiempos. Bien. Carlsen dice G4. Perdón, H4. ¿Con qué intención? Pues tengo varios planes. Tengo la idea de poder mover incluso el rey a G2 y colocar la torre en H1 y atacar. Preparar el ataque. Puedo intentar cambiar yo o puedo bloquear. Y las blancas van a poder elegir si quieren. Bloquear o atacar. Si bloqueo, el ataque negro ya sí que desaparece. Y las blancas van a poder jugar tranquilamente, fácilmente en el flanco. Y también la otra opción es cambiar. Con la intención de abrir las columnas H a las blancas. Y las negras, pues tienen que tomar la decisión de comer el peón de H4. Si quieren continuar con el ataque en el flanco. Dama F2. Ataque doble. El peón de A7 y el peón de H4. Y el peón de H4 es muy peligroso porque luego podrían venir jugadas como G5. Bien. ¿Qué tienen que hacer entonces aquí las negras? Pues tratar de controlar la jugada G5 de las blancas, que es peligroso. Y juegan esta jugada dama G7. Pero el problema que hay es el peón de A7.
Ambos peones son muy importantes, quizá el de H4 más, pero el de H7 es también muy importante. Y Carlsen se lo come. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que el de H4 tarde o temprano va a caer. Simplemente llevando el rey a la casilla H3, la dama en F2, el peón de H4 podría caer. Dama E7. Ahí ya tenemos en cierto modo eso que os digo. Defiende el peón de D6 y además defienden directamente el peón de H4. Pero fijaros cómo las negras están totalmente perdidos, han perdido el norte. No saben qué hacer. Dama G7, dama D7, no saben qué plantear. Y lo más lógico es que esta torre de F8 y la torre de F6 se pusieran a jugar y pudieran intentar hacer un torre C8 e intentar controlar la columna. Rey H2, fijaros cómo hay tanta tranquilidad por parte de las blancas que juegan un rey H2 para evitar H3 y que la dama negra intente colarse por H4. Torre de 6 a F7. Controla la séptima fila, controla también la casilla G5, tanto el peón de H6 como E7, y se quita de posibles problemas de la columna G al poder jugar un torre G7. Y además defiende el peón de B7. Bien, es cierto que esta torre de F7 tiene muchas bondades. Lo único negativo es que el peón de D6 queda sin defender. Y claro, Carlsen dice, mi rival ha jugado un torre F7, pues voy a atacar inmediatamente el peón de D6. No solamente debemos de pensar qué amenaza a mi rival, sino debemos de pensar también qué ha dejado con la jugada que ha hecho de defender mi rival. Y torre 6 a F7 ha dejado de defender D6. No solamente hay que pensar, vuelvo a repetir esta idea porque es muy importante, no solamente hay que pensar en qué amenaza a mi rival, sino en qué deja de defender con la jugada su rival. Lógicamente, en cada vez que hacemos una jugada, tenemos en una balanza ambas cuestiones. Efectivamente, la torre de 6 a F7 defiende el peón de B7, controla la columna G, si queréis, por torre G7, pero también tiene el inconveniente de que ha dejado de defender D6. Y entonces las blancas no pierden la oportunidad de controlar la casilla C7, presionar sobre D6 y este plan de tirar el peón de A hasta dentro. Bien. Torre de 8. Un tanto pasivo, ¿no creéis? A mí me parece una jugada total y absolutamente pasiva. Una torre defendiendo el peón de D6. No hace nada. Entonces las blancas dicen, pues yo me voy a coger la columna F1. La columna C, perdón. Torre C1. Me quedo yo con la columna C. Bien, es cierto que para eso tiene que quitar el caballo. Que bien lo puede quitar A3 y caballo B5. O podría ir a D2. Pero parece que el control de la columna C, tristemente, va a ser de las blancas. ¿Por qué va a ser de las blancas? Porque hay un alfil F5 controlando la casilla C8. Quizá aquí las negras deberían de hacer un dama C7. No con la intención de cambiar damas, pero sí con la intención de fijar, vamos a decirlo así, la posición de todas las piezas blancas. Dama F2 sería una posible jugada, presionando sobre H4 y obligaría prácticamente a las negras a jugar o bien alfil F6 o dama E7. Pero bueno, por lo menos aquí la dama está intentando luchar por la columna. Pero no. Caruana dice alfil F6, controla la casilla G5, controla el peón de H4, pero cede la columna definitivamente para las blancas. Caballo D2. Ahora la partida se ha ido al flanco de dama. Las negras no tienen contrajuego, no tienen actividad ninguna en el flanco de rey. Y sin embargo, las blancas tienen toda la actividad del mundo en el flanco de dama. Torre G7. ¿Vale? Intentamos presionar, intentamos en cierto modo atacar en el flanco de rey y amenazamos un H5 para intentar abrir las columnas. Pero la jugada alfil F5 es bastante molesta. Fijaros como los dos, el alfil de F5 y el caballo N4, son dos piezas fundamentales. H5. Por parte de las negras, quieren abrir esa columna.
Y las blancas dicen, me lo voy a comer. También es bien cierto. De momento parece que está controlada las casillas G3, G2 y G1. Por lo tanto podemos abrir. Y este peón de H puede llegar a ser muy molesto después de H6 y H7. Amén de que las blancas tienen casilla G6, casilla G4, casilla 6 e incluso la casilla E4. Fijaros qué cantidad de casillas blancas tienen las blancas para poder disfrutar de ellas. Se vuelve loco Caruana. Se vuelve completamente loco. E4. Bueno, la idea está clara, que es activar el alfil de F6. Siempre lo tuvo encerrado. Yo creo que estaba enfocado en todo momento a que el alfil saliera a jugar y lo saca jugando E4. El problema de esta jugada es que primero se deja un peón. Y segundo, el alfil de F6, que parece muy bueno en toda esta diagonal, no es tanto. Las blancas juegan alfil B2. Quieren cambiar el alfil. Las negras juegan alfil B2, perdón. Este alfil y llevarlo a la gran diagonal a 7 G1. ¿Para qué? Para tomar el control de la casilla G1 y que las blancas no puedan cambiar ahí. Quieren algo así. ¿Vale? Daros cuenta que el planteamiento de las negras es jugar torre G3, H3, vamos a hacerlo aquí, torre G3, H3 y dama H4. Ese es un poco el plan de las negras. Entonces un alfil en la gran diagonal a 7 G1 sería muy molesto. El problema está que tenemos de pensar el alfil con ese movimiento e intento de cambio de diagonal, ¿qué es lo que ha dejado de defender? Vuelvo a repetir ese concepto muy importante. No solamente tenemos que pensar en las amenazas de mi rival, sino debemos de pensar qué ha dejado de defender mi rival. Y con la jugada alfil B2 lo vamos a ver. Torre C2, alfil A3. ¿Qué ha dejado de defender con esta jugada las negras? Toda la diagonal a 1 H8. H6. Torre G3. Pequeño truco que le lanza Caruana. Si las blancas recuperan la calidad con caballo por G3, esta idea, H por G3, y bueno, las negras sí podrían jugar un alfil C5 y después de dama de 3, pues tendría algún tipo de planteamiento de amenazas por G1 y por otras cosas, ¿de acuerdo? Ese dama de 3 sería bastante molesto. Si la dama blanca intenta ir aquí para seguir presionando sobre, siempre ahí tenemos un B6. ¿Vale? Y las entradas por H4 y por E3 sería muy molesto para las piezas blancas. Bueno, por ese motivo, Carlsen dice, no voy a caer, que mi caballo es mucho más potente que tu torre de G3. ¿Cuál de las dos piezas juega más? ¿El caballo de 4 o la torre de G3? El caballo de 4, sin duda. Pues no lo cambiemos. ¿Qué es lo que hacen las blancas? Os toca a vosotros. ¿Qué hacen las blancas? Pensar, razonar. ¿Qué ha dejado de defender mi rival con la jugada torre G3? ¿Qué ha dejado de defender? La séptima fila. ¿Qué ha dejado de defender el alfil de F6 jugando alfil B2 y alfil A3? La gran diagonal. Combinémoslo. Juegan blancas y ganan. Rematar la partida. Remate usted la partida. Juegan blancas y ganan. Para el vídeo si lo necesitáis. Bueno, primera jugada. Torre C7. Las negras han dejado de controlar toda la fila séptima. A por ello. Nada más hay que moverla. Nada hay que mover. Y hay que planchar. Una posibilidad sería dama de 5. Pero deja esta jugada, deja sin defender la torre de D8. Bien, es cierto que la idea es meterse por B2, que yo creo que es la idea de Caruana inicialmente.
Sin embargo, dama de E5 deja de defender la torre. ¿Qué deja de defender mi rival? La torre de D8. Torre G2 jaque. Torre por G7. Dama por D8. ¿Y ahora? Me voy a comer la torre. Y ya dama B2 ya no es tan peligrosa. Dame 5 no vale, señores. ¿A dónde puedo ir? Hay que seguir defendiendo la torre de D8, por lo tanto las negras toman la decisión de ir a F8. ¿Para qué? Defiendo la torre de D8, controlo torre G7 y presiono el alfil de F5 y el peón de H6. Continuamos. Siguiente jugada por las blancas, y aquí ganan 2. Vamos con la primera. Alfil H6, vamos a ver esta primera. Alfil E6 jaque. ¿Qué tienen que hacer en esta posición las negras? Rey H8. ¿Cuál fue el problema de colocar el alfil aquí? Que perdíamos la gran diagonal a 1H. Dama de 4. Jaque. Finiquitado la partida. Nada que hacer. Y si en lugar de alfil E6, alguno pensasteis en alfil H7, jaque, rey H8, la misma idea. Cuidado con esta jugada. Si alguno la pensó, que la lleva a la mano. H7. Siempre debemos de pensar, cuando queremos resolver este tipo de posiciones, golpes tácticos, pensar en la primero en los jaques. Hay 3 jaques. 4 jaques si queréis con la torre G7. Esta jugada, después de esta, bueno, después de la dama de 4, todavía las negras tienen defensa con la jugada torre G7. Una defensa que yo os adelanto que da igual. Amenazo con F7. Bueno, y si alfil C5, pues nada, me quito la dama y ya está. Las blancas ganan igual, pero mucho más directa es alfil H7 jaque, rey H8, dama de 4. Muy importante la idea esta que hemos visto. ¿Qué ha dejado mi rival cuando jugó alfil B2 y alfil A3 de defender? ¿Qué ha dejado de defender mi rival cuando el negro jugó torre G3? No solamente pensemos en las amenazas, sino lo que ha dejado de dominar. ¿Bien? O de defender, en este caso. Dominar y defender. Con torre G3, la séptima fila se ha dejado de dominar y de defender, si queréis. Pues torre C7. ¿Bien? Bueno, la jugada fue dama F8, vamos a ir a la posición final, alfil H7, rey H8, dama D4. En esta posición, Caruana abandona la partida. Brillante lección de Carlsen, en el que dicen: mi alfil de la casilla 4 juega más que tu torre. Y ha sido capaz de ver esa posición. Luego Caruana ha ido un poco perdido en esta partida. Espero que os haya gustado. Si es así, compartirlo en las redes sociales, darle ahí a me gusta, darle a la campanita, ya lo sabéis todos, que os suscribáis. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial de Estudia Ajedrez. Hasta la próxima, amigos. Un saludo.